¿Cómo saber si nos vamos a quedar calvos? Tu padre es calvo y tú puedes... Al final afecta al 50% de los hombres. Incluso más. 40% de población femenina puede llegar a tener... Es una barbaridad también. Es mucho. ¿Realmente tomar creatina perjudica nuestra salud capilar? Eso es un tema muy discutido. McDonald's, Burger Kings, todos esos alimentos repercuten negativamente en la alopecia. Absolutamente. Absolutamente, va a tener una repercusión directa. Con el estrés lo que pasa es que el organismo no considera que el pelo sea un órgano vital. Imagínate que estás corriendo que porque te está persiguiendo un león, el organismo dedica sus energías al corazón, a los músculos y no le dedica al pelo. Es que si me lavo mucho el pelo se me va a caer más o se me va a caer menos. El pelo tiene que estar limpio. Entonces esto quiere decir pues lavarlo con agua y jabón al día si quieres. ¿Qué opciones de tratamiento hay cuando no queremos tomar un tratamiento farmacológico? Analizamos 20 plantas, unas funcionan mejor, otras no funcionan tan bien, pero está analizado desde un punto de vista científico. Estudios sobre plantas es que hay pocos. No interesa mucho. No vas a ir a la farmacia a gastarte 45 euros porque te estás plantando tu romero y te estás haciendo tu infusión. No le viene bien a nadie. Hicimos un vídeo que tiene más de 1 millón de visualizaciones sobre el efecto del romero. Hicimos 5 recetas muy sencillas de una infusión, de una mascarilla. La cafeína se ha demostrado que es buena para el cabello. Hay evidencia científica. ¿Qué hábitos, qué alimentos o qué actividades puede realizar la gente día a día para mejorar su salud capilar? Para mejorar la salud capilar, Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Talk. En el día de hoy uno muy especial porque hoy vamos a estar hablando de muchos temas relacionados con la alopecia, caída de pelo, tanto de hombre como de mujeres, cómo prevenirla, cómo frenarla, cómo hacer que vuelva a crecer de nuevo y muchísimos otros temas. Doctores, David y Laura, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarnos. buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, Muy bastante bien. Bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas que al final afecta a un gran porcentaje de la población buscando, no sé si es 100% real y precisa esta cifra, pero al 50% de los hombres. Incluso más. Con más edad seguramente será más. Con el 70 años así, probablemente estemos en un porcentaje mucho mayor. Claro, a medida que avanza la edad, aumenta incluso ese porcentaje. Sé que esta es una pregunta muy simple, pero ¿por qué se nos cae el pelo en la cabeza y no en otras zonas del cuerpo? ¿Por qué realmente tenemos tanto problema con tener entradas por aquí, por ejemplo, y no en la pierna? Pues eso tiene un componente, sobre todo, se llama alopecia androgenética, si nos referimos a lo que es la calvicie común, es un componente androgenético, quiere decir que la genética va a tener una importancia, nuestro componente genético, nuestra herencia, y luego los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas. En el pelo de la cabeza hay unos receptores de estas hormonas y estas hormonas van a hacer que ese pelo se caiga. Por eso es y el pelo de otras partes del cuerpo, como de la barba, por ejemplo, ese no tiene esos receptores, con lo cual ese pelo no se va a caer. Por eso habrás visto mucha gente que es muy calva y que tiene una barba muy densa, ¿no? Claro, incluso que cuando se toman esteroides se sabe que se suele caer más el pelo de la cabeza y tal, y en cambio en la espalda parece que crece el pelo. Sí, porque funcionan de manera diferente, ¿no? Y cuando hacemos un trasplante, por ejemplo, de pelo del cuerpo, cuando pones pelo del cuerpo en la cabeza, pues el funcionamiento es diferente, no tiene la misma genética ni tiene el mismo comportamiento. Vale. Estaremos hablando también del pelo de la barba, de los trasplantes, que también creo que es muy interesante. Pero ya que has dicho un tipo de alopecia, ¿existen varios tipos de alopecia? ¿Cuáles son? Hay alopecias que son, pues está la alopecia androgenética, que es la calvicie común, que es la que conoce todo el mundo, y luego hay alopecias que son cicatriciales, son alopecias en las que el sistema inmune ataca los pelos, y en esas el problema es que el pelo no vuelve a crecer. En la alopecia androgenética el pelo se va haciendo finito con el tiempo y realmente acaba desapareciendo, pero no es que ese pelo se caiga. En cambio en las cicatriciales sí, ese pelo se destruye y ya no vuelve a aparecer. Y luego hay algunos, están por ejemplo los efluvios o las alopecias areatas, que son completamente reversibles. En un momento dado cae el pelo por varios motivos, pero luego ese pelo vuelve a salir y ya está. ¿Y la alopecia androgenética que mencionábamos es reversible? Esa es la común. No, esa no es reversible, pero esa va poquito a poco, es lenta. Y se puede ralentizar. Todavía más, sí. ¿Qué es la idea? Que consigamos ralentizarla. Hay gente que va más rápida y hay gente que va más lenta. Ya has mencionado las cicatriciales. Bien, no sé si son las que te voy a preguntar ahora, porque tampoco tengo muchísimo conocimiento sobre este tema, pero hay gente que nace con una parte de la cabeza, por ejemplo, donde no hay pelo.
Bueno, ¿Cómo funciona? hay una que se llama alopecia triangular congénita, que es así pequeñita en esta zona de aquí. Hay algunas, pero toda la gente que nace sin pelo completamente, no sé. No sabía que existía ese tipo de... La alopecia cicatricial es cuando se produce una cicatriz en la zona del cuero cabelludo. Por ejemplo, te das un golpe, un accidente, es lo más frecuente, ¿no? O una operación en la que se hace una cicatriz, que hay que entrar en el cráneo, se hace una cicatriz. O quemaduras. Hay gente que, pues, si tiene una quemadura, ahí ya no va a salir otra vez el pelo. Esas son y luego hay otras enfermedades, que son el líquen planopilar, la alopecia frontal fibrosante, otro tipo de alopecias en las que se produce una cicatriz y ahí no crece nunca más el pelo, porque se ha perdido la unidad folicular, se ha perdido el folículo piloso y ahí no va a crecer pelo. Lo de la alopecia androgenética es al revés, el pelo, lo que decía Laura, se va miniaturizando, se va haciendo finito y eso es lo que se puede revertir o frenar en ciertas ocasiones, no siempre, pero eso es un proceso crónico, no hay hay que desconfiar si te dicen tómate esto y en 3 meses tendrás la melena de un león, porque eso no va a pasar, eso es vender humo, porque realmente el ciclo del pelo es de otra forma y la tendencia lo que hacemos es frenar esa pérdida o ralentizarla y en lugar de, hay gente que está programada para quedarse calvo a los 20 años, otros a los 40 y otros a lo mejor se quedarían con 120 años, pero todo el mundo va a acabar calvo, ¿no? Eso que es la frase esa de con 100 años todos calvos, es por eso. Lo que tenemos que hacer es que sea cuanto más lejos mejor. Un chaval de 16 años tiene una alopecia, no es lo mismo que la tenga con 65 años. Claro, y realmente sí que hay personas, bueno, a mí me ha salido alguna vez algún vídeo que te venden eso, ese fármaco o ese hábito, esa actividad que hace que el pelo te vuelva a crecer por completo, que sea saludable, que sea el pelo de un chaval de 13 años, eso no existe. Eso no existe. A día de hoy todavía no existe. ¿Y existirá, vosotros creéis? Puede ser. De momento no parece que esté cerca eso. De momento las investigaciones, nosotros en el canal siempre hablamos mucho de fármacos que se están investigando, que se están descubriendo tal, pero a día de hoy eso antes de 10 años no va a llegar seguro, pero vamos, es ciencia ficción por el momento. Sí. Y yo creo que antes quizá se pueda hacer como copias de los pelos con impresoras 3D y entonces hacer injertos mucho más grandes que realmente conseguir que el propio pelo vuelva a crecer y vuelva a ser como era antes. Claro, o sea, es posible que estas personas que te enseñan una foto de ellos a los 30 con un montón de entradas y ahora que tienen 50 tienen el pelo perfecto, igual se han hecho un injerto o alguna cosa así. Es más probable que se hayan hecho un injerto con medicación también, que se hayan tomado medicación, que haya mejorado, que haya frenado ese proceso, que se haya revertido un poco esos pelos finitos, hayan cogido un poco de grosor y que le dé más cobertura en el cuero cabelludo. Eso puede ser, pero una cura definitiva de la alopecia androgenética a día de hoy no hay. Y además la zona de la coronilla todavía con medicación a veces funciona muy bien, pero la zona de las entradas con medicación, la que sea, el líquido que quieras, que te puedas poner, la pastilla, las entradas no suelen recuperarse sino con un injerto. Cuando es una alopecia androgenética, si son otras cosas ya hablamos de otras cosas, pero una alopecia androgenética, las entradas es difícil recuperarlas. Yeah. Pues hablemos de esas cosas que hacen que la alopecia androgenética se acelere. Se ha hablado mucho del estrés, que hace que se te caiga el pelo. Bueno, no sé si es una frase hecha o realmente es verdad. ¿Cómo funciona el impacto entre el estrés y la caída del pelo? Eso es absolutamente verdad. La alopecia androgenética no es una causa y una consecuencia. La alopecia androgenética tiene varias causas que condicionan que se caiga el pelo. Es el estrés, es una mala alimentación, es problemas de cualquier otro tipo. Entonces, con respecto al estrés, lo que se produce con el estrés es lo que llamamos un efluvio telógeno, es lo que la caída estacional, que hay una mayor caída, la gente que a lo mejor se coge y se saca mechones de pelo. Eso normalmente está relacionado con el estrés y eso lo que hace es que bajes un poquito en tu densidad capilar. Si es una situación normal, que tú no tienes alopecia androgenética, eso lo vas a recuperar. Si tienes una alopecia androgenética, vas a bajar un poquitín. Con lo cual, si mantienes el estrés, el ciclo del pelo estará acelerado y con lo cual vas a perderlo más rápido. Con el estrés lo que pasa es que el organismo no considera que el pelo sea un órgano vital.
Entonces, en un momento de estrés es como, imagínate que estás corriendo que porque te está persiguiendo un león, pues en un momento del estrés el organismo dedica sus energías al corazón, a los músculos y no le dedica al pelo. Entonces, el pelo no recibe todos los nutrientes necesarios y como mecanismo de protección lo que hace es que la papila se cierra, tira el tallito que tenía creciendo, lo tira para protegerse ella y no dañarse, y ya cuando vengan tiempos mejores y ya vuelva a tener todos los nutrientes que necesito, y entonces volveré a generar otro tallo. Pero mientras estoy con el estrés, con el cortisol muy elevado, por los motivos que sea, pues ella prefiere eso, protegerse, cerrarse, tirar el tallito, y por eso se nos cae tanto pelo cuando estamos muy estresados. Qué interesante. Hablarme de otros factores que pueden acelerarlo. Me has comentado la mala alimentación. Claro, es por lo mismo que estaba diciendo Laura. Si tú no comes bien, el cuerpo va a priorizar los órganos vitales y la energía que tú absorbes por el intestino, bla, 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 eso va a ir directamente al corazón, va a ir al cerebro, va a ir a sitios que son vitales. El pelo no es vital, con lo cual va a ser lo primero que claro, tenga dificultades. Si tienes un déficit de hierro, pues lo primero que va a sufrir va a ser el pelo. Si tienes un déficit de zinc, pues todo va a ir al pelo. Porque el pelo es un órgano que necesita mucho combustible. El ciclo del pelo necesita mucho, es un ciclo muy rápido, está constantemente generando celulitas para generar un pelito que va creciendo 1 centímetro al mes, que es bastante. Entonces, pues eso, si no tiene todo lo que necesita, prefiere cerrarse que no estropearse. ¿De qué tipo de alimentos estamos hablando? Hombre, estamos hablando de una dieta sana, ¿no? Una dieta mediterránea es lo mejor. Mucha fruta, verdura, pescado azul, todo lo que siempre nos han contado que es sano para vivir, pues eso es lo que va a tener una repercusión directa y estrecha sobre el pelo. Positiva. Claro. Bueno, si lo comes va a ser positiva, sí. Si no lo comes no lo tendrás, claro. Necesita vitaminas, necesita proteínas, por ejemplo, la biotina, que siempre que hay un problema con el pelo, siempre se da mucha biotina, que es un tipo de vitamina B, no es tan necesaria. Nosotros ya generamos biotina en nuestros intestinos y lo normal es que comamos biotina. Si tienes una alimentación más o menos normal, consumas suficiente biotina. Pero bueno, que sí que hace falta una alimentación completa para que el pelo funcione bien. Una alimentación equilibrada. No tenía ni idea de esto. O sea, una dieta... Muchos adolescentes y no adolescentes comen muchísimo, por ejemplo, en McDonald's, Burger Kings o cadenas de alimentación rápida que conocemos como ultra saturados también. Todos esos alimentos repercuten negativamente en la alopecia. Absolutamente. Va a repercutir, va a tener una repercusión directa. Va a ser, si tú no comes bien, tu pelo va a sufrir. Si tienes otros hábitos, por ejemplo, si fumas, el tabaco también va a afectar al pelo, tanto lo que inhalas como el humo que sale y que tiene toxinas y que van a afectar a tu cabello. Todas esas cosas, esos hábitos de vida que siempre nos han dicho, hacer un poco de ejercicio. El ejercicio va a hacer, primero, que tengas menos estrés, que decíamos antes, que va a acelerar el pelo, y por otra parte también va a activar la circulación, va a hacer que llegue más sangre al pelo, con lo cual el pelo lo vas a tener mejor. No estamos hablando de ejercicio extenuante, de hacer una maratón, que eso a lo mejor sí que lo pone en más dificultad por falta de nutrientes y por una situación más límite, ¿no? Pero en una situación normal de salir a correr, de jugar a fútbol, hacer eso va a ir bien y va a ir a favor del pelo. Buscando sobre alopecia, también me encontré, esto ya no sé si es clickbait, cosa de querer generar visitas, o realmente es así, el uso de gorras, cascos, incluso una capucha, también hace que se perjudique nuestra salud capilar. No, la verdad es que no. El pelo respira y se nutre desde dentro. Entonces todo lo que pongamos encima del pelo, igual que hay gente que dice, es que yo, lo hemos oído muchas veces, cuando tenía 18 años utilizaba gomina y desde entonces se me empezó a caer el pelo. No, seguramente lo que pasó es que a los 18 años empezó la alopecia androgenética que heredaste de tu padre, de tu madre, y entonces empezaste a notar esa caída de pelo. Pero todo lo que ponemos por encima del pelo, lo normal es que no afecta a la nutrición que tiene el pelo, porque el pelo se alimenta y respira desde dentro, desde las arterias y las venas que llegan al cuero cabelludo. Entonces...
O sea, los temas también de champús y jabones. Sí que es verdad Pues sí. que el cuero cabelludo sí que tiene que estar sano para que el pelo esté bien. Entonces, si utilizas, yo qué sé, el gorro de la piscina que aprieta mucho o algo que te haga sudar el cuero cabelludo continuamente, esto sí que puede hacer que el cuero cabelludo esté más graso, esté peor, se irrite más, y entonces esto también afecta al pelo. Y el tema de los champús va a afectar al cuero cabelludo, que siempre tiene que estar limpio, pero el hecho de ponerte un casco no va a hacer que tu alopecia, que sale del pelo de dentro, de la raíz del pelo, vaya mejor o vaya peor. Y hablando de champús y ducharnos y todos estos temas, ¿hay un número de veces que nos lavamos el pelo que es perjudicial, que es más positivo para nuestro pelo? ¿Cómo funciona esto? El pelo tiene que estar limpio. Dicen que es que si me lavo mucho el pelo se me va a caer más o se me va a caer menos. El pelo tiene que estar limpio porque el cuero cabelludo tiene que estar limpio. Entonces, esto quiere decir pues lavarlo con agua y jabón una vez al día si quieres, y si tienes el pelo más seco y necesitas una vez cada 2 días, una vez cada 3 días o una vez cada 4 días. Más, pues yo creo que igual ya no. Pero lo que hace falta es que el cuero cabelludo esté limpio. Eso es lo necesario para una salud capilar correcta. Hay gente que le gusta lavarse mucho el pelo, pues si te vas al gimnasio varias veces o haces mucho deporte, te puedes lavar con jabón una vez al día y las otras veces lavártelo solamente con agua, también para que la flora que vive en el cuero cabelludo pues no se vea afectada. Pero en principio el lavarse el pelo todos los días no es malo para nada. Chicos, espero que os esté encantando este podcast sobre todos los temas relacionados con calvicie, alopecia, etc. Ahora vamos a hablar de la alopecia androgenética en mujeres, que también es muy interesante porque muchas veces cuando pensamos en calvicie nos quedamos solo en los hombres. Y nada, espero que os quedéis hasta el final, que disfrutéis mucho de esta parte y todo lo demás que se viene, que también vamos a hablar evidentemente de todos los tratamientos que hay y que puedan haber. Así que os dejo en el resto del podcast, suscribiros, dejarme un comentario y espero que lo disfrutéis. Pues si os parece, entremos un poco al contraste entre hombres y mujeres de la alopecia, que yo creo que prácticamente no se habla de la alopecia de mujeres. Supongo que también es menos común, ¿o...? Es un poco menos común, pero es más común de lo que parece. Y ¿Sí? de hecho las mujeres, bueno, como también te peinas hacia un lado, hacia otro, lo disimulan un poco más que los hombres, pero hay muchas, ¿eh? Hay mucha mujer con alopecia también. ¿Se conoce algún porcentaje aproximado? No te sabría decir. Yo creo que 40% de población femenina puede llegar a tener... Es una barbaridad también. Es mucho. Y además, no solo eso, sino que socialmente, no digo que esté bien ni que esté mal, eso es como es, está menos aceptado a nivel social una mujer que no tenga pelo que un hombre que no tenga pelo, con lo cual el impacto psicológico que tiene sobre las mujeres es mucho mayor. Y como el porcentaje de mujeres es menor, pues la mayoría de los tratamientos y la mayoría de los estudios, la mayoría de todo lo que se hace para los hombres, con lo cual la mujer todavía se siente más abandonada o menos tenida en cuenta en un problema que para la mayoría de las mujeres que lo sufren es muy grave y muy importante. O sea, 40% es un montón. Es un montón de gente. ¿En qué se diferencia la alopecia de las mujeres y los hombres? ¿O es muy similar? En el patrón de la mujer, siendo una misma alopecia androgenética, el patrón es diferente. El hombre suele hacer las entraditas típicas y la coronilla, y luego ya van creciendo las entradas y va creciendo la coronilla. Y el patrón de la mujer lo que hace es que va como haciéndose la raya más ancha, la línea central se va haciendo un poquito más ancha, y es raro que la mujer pierda la primera línea, siempre poquito está, y luego a partir de ahí pues se le va clareando la zona central. Claro, imagino que las causas que hemos estado mencionando antes son más o menos las mismas. Sí, es diferente. Es diferente porque no sigue el mismo patrón. Se llama androgenético también, pero realmente no tiene el mismo origen. Todavía es más desconocido que en el del hombre, que decíamos que era multifactorial, ¿no? No es una causa, una consecuencia, sino que hay muchas causas que te pueden llevar con una base genética a tener ese problema. En el caso de la mujer todavía es más difícil, todavía el componente hormonal es más complicado, con lo cual los tratamientos, todo eso va a ser otra dinámica, ¿no? De hecho, nosotros tenemos la consulta en Castellón. Los hombres normalmente los veo yo y las mujeres normalmente los ve Laura, porque cada uno nos especializamos un poco
a ver, luego lo tenemos todo más o menos claro, ¿no? Pero que el grueso del conocimiento es diferente para hombres y para mujeres. Profundicemos un poquito más en ese contraste. Venga. ¿Cuáles son las causas que son un poco desconocidas, ya sé que me lo acabas de decir, pero que se conocen, que contrastan entre el hombre y la mujer? Por ejemplo, bueno, las dos son, es alopecia androgenética, influyen los andrógenos, las hormonas masculinas, que tenemos todos hormonas masculinas, tanto los hombres como las mujeres, y la genética. Entonces, la genética, la herencia de la alopecia es poligénica, es multifactorial, viene de varios sitios, y el tema hormonal es en el que difieren, porque las hormonas, el tema hormonal de la mujer, pues lo que decía David, es un poquito más complejo. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen un ovario poliquístico. Esta es una causa habitual de alopecia en la mujer porque produce un estado de hiperandrogenismo, que hay más andrógenos de los habituales en la mujer. Esta es una causa común en chicas jóvenes que tienen alopecia androgenética, por ejemplo. ¿El tema de la menstruación puede afectar a...? No, la menstruación no, afecta a la menopausia. Cuando viene la menopausia, las hormonas cambian, se equiparan un poquito más a las del varón y entonces sí que en el momento de la menopausia la alopecia aumenta. Ya es más parecida, porque las hormonas ya son un poco más parecidas a las del varón y entonces ahí suele aumentar un poquito. Y por ejemplo, en el embarazo también, en el embarazo suele mejorar el pelo y después del parto hay una caída de las hormonas. Bueno, esto es un equilibrio entre tanto hombres como mujeres tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas. No vamos a entrar en el detalle de cada nombre porque ahí nos perderíamos en un mar de cosas endocrinológicas. Pero el equilibrio entre esas dos, pues el hombre tiene más andrógenos, la mujer tiene más estrógenos, entonces en ese equilibrio es donde nos tenemos que mover. Si hay una diferencia de hormonas, por ejemplo, en el embarazo o en el posparto, en el embarazo mejorarán hay un tipo de hormonas que mejora, con lo cual mejora el pelo, por eso las mujeres se suele decir que están más guapas durante el embarazo y con el pelo mejor, y luego en el parto, después del parto, entre que hay más necesidades de nutrición para dar de comer al bebé y que las hormonas han caído, el pelo se va a resentir también y va a haber un empeoramiento. Por eso que eso los hombres no está. Con lo cual hay circunstancias vitales o la menopausia, ¿no? La menopausia el hombre no la tiene tan acentuada, ¿no? La andropausia no es tan acentuada, con lo cual todas esas cosas son tan diferentes que se llaman androgenéticas las dos, pero eso está incluso en discusión, que sea alopecia androgenética femenina. Hay gente que ya ese nombre lo quiere abolir porque no se parecen nada y parece que es otra historia. Pues ahora entraremos a tratamientos y cómo hacer que se deje de caer y todo esto, pero investigando vuestro canal de YouTube, que está en la descripción, igual que el link de vuestra consulta y el libro que ahora sacaremos, que os agradezco mucho que me hayáis traído, encontré un tema que también me parecía muy interesante y no lo tenía apuntado, y es el de la barba. Hay muchos hombres preocupados. Bueno, igual preocupados no es la palabra porque no parece algo a priori tan serio, pero incluso yo pienso, ¿por qué a mí no me sale la misma barba que le sale a mi compañero, que tiene la misma edad que yo? Podemos hacer el mismo ejercicio, la misma dieta. Yo también quiero barba. Pues por lo mismo, por un tema genético. Porque tu compañero tendrá unos genes diferentes que dicen que tú vas a tener estas características, tu pelo va a ser de esta manera, y tu compañero tiene otros genes que le dicen, en tu caso, la barba va a ser de esta manera. Eso no dices que no es tan importante, pero hay gente para la que sí que es muy importante, no es ninguna tontería. Por ejemplo, gente que tiene cicatrices en la barba que también se quieren cubrir. Gente a la que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos un vídeo sobre cómo hacer crecer la barba, ¿no? Y muchos de los comentarios eran, tú no puedes dar información sobre la barba porque tu barba no es densa. Digo, bueno, pero es que yo no quiero tener una barba densa, yo no he hecho nada, me da igual, no es una cosa que a mí me preocupe, pero hay mucha gente, es uno de los vídeos con más visualizaciones, porque la gente sí que quiere más densidad en la barba, con lo cual es un tema que sí que ocupa y preocupa a mucha gente, a muchos hombres que a lo mejor no se le da la importancia que realmente tiene para cada uno. Y el injerto de barba se hace, es un injerto había que se hace escuchado. bastante, sí, porque hay, por ejemplo, bueno, hay gente, los sudamericanos, los orientales tienen más pelo en esta zona central, pero esta zona de aquí les falta y a veces pues quieren una barba como más occidental, pues se hacen injertos, o gente que le falta un trocito, se hacen. ¿De qué hablabais en ese vídeo? ¿Cómo hacemos que nos crezca la barba? A ver, hay varias formas, ¿no? Hay uno de los medicamentos que
seguro que si alguien ha buscado algo para hacer crecer la barba, es el minoxidil. El minoxidil es un medicamento que se utiliza para hacer crecer el pelo en la cabeza y que puesto en la barba también puede estimular. Es un vasodilatador, se inventó inicialmente, se investigó como un tratamiento hipotensor para bajar la tensión y vieron que la gente que lo tomaba pues tenía más pelo. Entonces empecé a investigar también para el tema de la alopecia. Una vez se vio que para la alopecia funcionaba, se vio también que para la barba podía funcionar, con lo cual se ha visto que si te pones minoxidil y lo haces de una forma adecuada, todo esto, pues puedes mejorar la densidad de tu barba. Si te pones, que es como... Es un líquido. Es un líquido. Te lo tienes que poner, hacer un suave masaje y que se vaya lavarte bien las absorbiendo. manos. Sí. Lavarte bien las manos después, porque si no, allá donde toques, pues puedes hacer que salga pelito. También en las manos sale el pelo. Las manos. Las manos no, porque en las palmas no hay folículo. Ahí no te va a salir pelo, pero si tocas algo, pues puede... Si tocas a una mujer, por ejemplo, que no tiene pelo en la barba y tú te pones eso y luego la tocas, ¿verdad? Es una cosa de un día no va a ser, y le va a salir. Pero si habitualmente pasa o pongamos que te lo pones para dormir y la persona se apoya, pues a lo mejor podría llegar a salirle pelo donde no hay. Entonces eso también hay que tenerlo con cuidado. Hay una cosa con el minoxidil, para los espectadores que es muy importante que no tener contacto con las mascotas, porque el minoxidil es tóxico para las mascotas. Entonces es importante que si alguien se pone, que luego se lave bien las manos para que el perrito o el gato o lo que sea no le chupe las manos y no tocarlo para que luego no se chupe el propio animal el minoxidil que le puedas haber dejado en el lomo o lo que sea. Eso es súper importante porque se pueden morir. Interesante, es importante saberlo. Es un punto importante sobre el minoxidil. Más cosas que podemos hacer para la barba. Hay una cosa que se llama el Dermaroller, Dermaroller es un nombre comercial, es como un rodillo que se utiliza para hacer pequeñas microincisiones en la barba, en la piel, y entonces eso estimula el crecimiento también del pelo. Eso lo utilizamos en el pelo de la cabeza y en la barba también se ha visto que puede funcionar. Otras cosas de aceites de romero, cosas de esas, no hay mucha evidencia científica. No, a lo mejor alguna fórmula magistral que se pueda preparar, pero tampoco... ¿Y el afeitarse mucho? Eso no afecta en nada. No. Igual que el cortarse el pelo, tampoco hace que te crezca más ni que te crezca menos. Eso no va a hacer, aunque te rasures todos los días con la esperanza, no va a hacer que el pelo salga más grueso, porque el pelo no hay ningún receptor que conozcamos en el pelo que desde el tallo dé información a la papila para que crezca más fuerte. Entonces tú lo cortas por aquí, pero la papila va a seguir creciendo como esté previsto que crezca por la genética que comentaba. O sea, pues yo había escuchado mucho la de, no, te tienes que afeitar mucho y entonces empezará a salir... Bueno, afeítate si quieres mucho, pero no creo que vaya... No tiene una... Lo podrías hacer de mitad barba para un lado y mitad barba para otro y a ver si... Hacer un estudio. Un estudio y mejoras a ver la mitad y la otra mitad, ¿no? Lo que suele pasar es que cuando cortas el pelo, cuando cortas la barba, sí que la parte más distal suele estar más finita y cuando lo cortas de aquí, como es más grueso, parece que haya más pelo, parece que esté todo mal, pero realmente no se hace. Bueno, no hay base científica de que vaya a salir más pelo, ¿no? No, eso no hay. ¿Hay otros mitos que se hablen mucho sobre el tema de la barba? Con el de la barba no sé. Con el tema de la barba hay muchas cosas. Hay muchos productos que se venden y que realmente no decimos que no funcionen, pero que no hay estudios o no hay evidencia. Es verdad que la ausencia, hay una frase en estadística que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. O sea, que no hayas encontrado la relación no significa que no exista, significa que no se ha encontrado. Entonces no puedes decir, eso no funciona para nada, pero si no has encontrado eso, pues tienes que decir, no hay evidencia de que eso funcione. No tenemos nada más que haya demostrado. Minoxidil, Dermaroller y unos medicamentos que se llaman prostaglandinas, que eso también podría tener algún efecto, pero poco más. Hablemos de cómo saber si nos vamos a quedar calvos, que sé que no parece algo súper importante, pero yo creo que hay bastante gente que le preocupa el pensar, vale, mi padre es calvo, yo voy a ser calvo seguro. Es que, como decíamos antes, la herencia es poligénica. Entonces, tu padre es calvo y tú puedes no ser calvo y no serlo nunca, pero tu hermano a lo mejor sí. Que lo normal es que en familias, pues si uno es calvo y la madre también, o tu abuelo materno, pues también, pues seguramente tienes más posibilidades de que te toque. Pero al ser poligénico, tampoco tiene por qué tocarte seguro, porque tu padre sea calvo. ¿Hay señales desde joven que nos indiquen que nos vamos a quedar calvos? Hay señales de... Lo normal es que empiece con una... A ver, desde niño no puedes saber si un niño de 10 años
se va a quedar calvo. Pero la gente cuando empieza con una alopecia, hay señales que se van viendo, se va miniaturizando el pelo en algunas zonas, sobre todo entradas y coronilla, y vas viendo que ese pelo empieza a renquear un poquito, empieza a ser menos fuerte de lo que era. Entonces dices, aquí pongamos solución o en 5 años vamos a estar muy mal. Y además es que lo ves porque viene el chaval con 18 años, miras el pelo y dices pues que aquí hay una miniaturización, que sí, que esto va rápido. Y hay otras que los ves y dices, no, esto está todo perfecto, aquí no hay, de momento pues puede haber habido una caída puntual, pero no hay nada, no se ve. Ya, no, supongo que eso es similar al tema de las canas y tal, ¿no? Es un componente genético, es un componente hereditario que tú tienes y eso no lo podemos cambiar. Eso va a ser así. Entonces puedes jugar en contra de la naturaleza, pues, que es lo que hacemos con los tratamientos. Los tratamientos lo que hacemos es ir en contra de lo que estás predestinado a hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que ir, pues, con lo que decíamos, con las medidas de control del estrés, de hacer ejercicio, de las medicaciones, todo eso lo que intenta es ir en contra de la naturaleza. Entonces, hacer que la naturaleza retrase un poco lo que tiene previsto para ti. Pues ahora empezamos con los tratamientos. Solo me había dejado una pregunta que yo creo que es muy interesante, y es que también investigando sobre este tema me salió un factor que era el tema de la creatina. ¿Realmente tomar creatina perjudica nuestra salud capilar? Eso es un tema muy discutido. Recientemente hemos hecho un vídeo sobre eso porque había un estudio que se hizo hace unos años en unos jugadores de rugby, en unos chavales que tendrían 20 y tantos años de media. Entonces se vio que tomaban creatina y tenían un aumento de la testosterona y de la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es una de las hormonas que más perjudican al cabello. Entonces, en ese estudio no se habló nada del cabello, pero se hizo la extrapolación. Si hay un aumento de dihidrotestosterona, vamos a tener más problemas de alopecia. Entonces, de alguna manera se estableció ese mito. Recientemente, el año pasado, sale un estudio que dicen, la creatina no tiene, y hasta este estudio no había habido ninguno antes. Dicen, la creatina no tiene ningún efecto negativo sobre el crecimiento del pelo. Entonces, luego te pones a investigar quiénes son los que escriben ese artículo y la mayoría de ellos tienen una relación muy directa con la industria que comercializa la creatina. Con lo cual estás en un punto de decir, no tenemos evidencia ni de que sí ni de que no. Cuando en los comentarios de nuestro vídeo, mucha gente, y de hecho lo ves por internet, mucha gente ha visto esa relación. Yo tomé creatina, perdí el pelo, dejé de tomarla, lo recuperé, pero realmente evidencia científica, artículos que nos demuestren una cosa o la contraria, no tenemos. Eso es la pega que tenemos con la creatina. Y hay mucha gente, porque la creatina hay muchísima gente que toma y es una proteína que es natural, que tenemos de forma natural y que en principio no tendría que tener ninguna relación. No hay ninguna cosa objetiva que digas, pues por aquí podría ser. No hay nada que nos haga pensar que pudiera ser malo, pero realmente si miras en internet, las experiencias de muchísima gente son que sí, con lo cual todavía estamos en la duda científica sobre eso. Claro, no os puedo preguntar la ingesta saludable para el cabello de creatina, porque aún no hay... No, es que no sé, a ver, normalmente con el tema de las proteínas, con el tema de las vitaminas, si no hay un déficit de vitaminas, tomar vitaminas no hace nada. Te las tomas y conforme las tomas se metabolizan y se orinan la mayoría de ellas. Con la creatina pasa lo mismo. Realmente para el músculo te va a venir bien, te va a dar ese extra de potencia que necesita el músculo a lo mejor, pero para el pelo es poco probable que tenga un efecto. Sea mucha o sea poca. No va a tener, el pelo no le hace falta la creatina, entre comillas, ¿no? Y aquí yo voy a meter una cuña, porque siempre la gente cuando le empieza a caer el pelo, ¡ay, se me cae el pelo! Lo primero que hacen es ir a la farmacia y comprarse unas vitaminas. Vale, eso está bien, se te cae el pelo, pues te suplementas un poquito con unas vitaminas. Pero hay gente que te llega a la clínica que a lo mejor lleva 4 años, 5 años, 6 años tomando vitaminas. Hombre, no, tú si se te empieza a caer de repente el pelo, lo suyo sería ir al médico, pero bueno, un efluvio, una caída estacional, suele durar 1 mes, 2 meses, 2 meses y medio, entonces
Entonces, de acuerdo, tú te tomas se te cae un poquito el pelo, te tomas tus vitaminas si quieres, espérate un par de meses, espérate 3 meses, pero si no, ve al médico porque puede haber un déficit de hierro, puede haber otro tipo de alopecia, puede haber muchas cosas. Entonces, bueno, la gente no debería de tomar vitaminas durante años esperando que paren una caída, sino que si después de un tiempito prudencial no ha mejorado, pues deberían de acudir al médico. ¿Qué es lo que vuestros pacientes entienden peor sobre los tratamientos y sobre cómo hacer que vuelva a crecer el pelo? ¿Qué es lo que entienden peor? O sea, ¿qué es en lo que más cometen errores vuestros clientes o comentarios de YouTube o la gente en general? ¿Qué es lo que peor entendemos sobre la alopecia, sobre cómo hacer que vuelva a crecer? Yo creo que es el tema que has comentado antes de la caída. Realmente la alopecia androgenética no hay una caída como tal. Cuando se te cae el pelo, eso no es una alopecia androgenética. Eso es un efluvio telógeno, lo que decíamos antes de que el pelo está más acelerado, pero no es una alopecia. En la alopecia androgenética el pelo se va miniaturizando, cada vez se va haciendo más fino, va dando menos cobertura y realmente cuando tú miras a una persona que tiene alopecia, le ves los pelitos, le ves los pelos finos. Nosotros tenemos un tricoscopio con el que vemos ampliado en una pantalla, lo ve y el paciente lo ve muy bien, ve cómo está el pelo. Y dices, mira, ¿ves? Esta unidad folicular, aquí hay pelo, pero está mucho más fino, con lo cual eso no es que el pelo se haya caído, sino que se ha ido miniaturizando. Y por eso decimos, cuando está ese pelo, aún hay alguna esperanza de que pueda mejorar. Si el folículo está cicatrizado, si ahí no hay nada, eso ya no va a crecer. Claro. Por eso yo creo que eso es uno de los principales errores conceptuales. Y cuando el pelo se va haciendo finito, cubre muchísimo menos, porque ves que es un pelo que caben 4 pelos como ese dentro del pelo que está al lado, que es un pelo grueso. Entonces, pues bueno, necesitarías 4 veces más pelo para ir con este pelo finito cubrir esta cabeza. Yeah. Entonces, pues la alopecia androgenética lo que hace es que se va haciendo finito el pelo y al final desaparece, pero pasa mucho tiempo hasta que desaparece. Pues entremos a los tratamientos, si os parece. Antes de ir a lo que son, pues, medicamentos y cosas que nos podemos aplicar, mesoterapia, creo que hay un tratamiento que se llama así. ¿Qué hábitos, qué alimentos o qué actividades puede realizar la gente día a día para mejorar su salud capilar? Para mejorar la salud capilar y para mejorar la salud en general, porque esto sí que es una cosa también importante. El pelo no va solo, no tenemos pelo, tenemos brazo, tenemos vista, tenemos un cuerpo que va todo a una. Entonces, para mejorar toda nuestra salud en general, una dieta sana, ejercicio, control de estrés, todas las cosas que hemos hablado antes, y nos van a ayudar a todo, nos van a ayudar al pelo y nos van a ayudar a todo lo demás. Que a su vez va a ayudar al pelo. Porque si tú, lo que decíamos, si tú tienes menos estrés porque haces deporte, pues entonces vas a tener mejor pelo. Si tú haces mindfulness, haces yoga, haces alguna cosa que psicológicamente estés mejor, pues el pelo también va a estar mejor. Con lo cual es todo, ¿no? La visión holística esta de que somos todo un conjunto, no somos el pelo, no somos el hígado, somos todo un conjunto. Si te cuidas el hígado, pues vas a tener mejor el pelo también. ¿Entra el descanso en esta lista? Absolutamente. Claro, el tema de la melatonina y todo esto es un tema súper importante para descansar las horas que tocas, no ir hasta arriba de trabajo, bueno, que al final todos vamos, ¿no? Al final llevas un estrés y un movimiento continuo, que eso para el pelo también es perjudicial. ¿Cómo afecta el hecho de dormir las horas que tocan al que nuestro cabello sea más saludable? Pues lo mismo que decimos, si descansas menos, el pelo va a tener las mismas repercusiones que tenga el resto del cuerpo también. Si tú descansas poco, tu cuerpo va a estar peor. Eso es así, ¿no? Y es fácil de entender, y yo creo que los espectadores entenderán que cuidarse todo el cuerpo, cuidar las horas de descanso, cuidar el estrés, cuidar el ejercicio físico, todo eso va a hacer que en conjunto tu pelo se vea mejor. Estaremos de mejor humor también. De mejor humor, discutiremos menos, ¿no? Bueno, sí, todo el tema del estrés y salud mental en general que estamos hablando. Claro, sí. Claro. Saquemos vuestro libro, que me habéis traído, que me hace mucha ilusión que me traigan libros. Pues aquí tienes uno. Cara a tu alopecia. Bueno, planta cara a tu alopecia. Perdona. Es un libro ¿Qué es este título? Es un libro de plantas. Son plantas que van bien, tratamientos naturales que van bien para la alopecia.
porque realmente hay tratamientos maravillosos médicos para la alopecia, la mesoterapia y los fármacos que has comentado antes, pero hay mucha gente que no puede o no quiere tomar fármacos y no quiere hacerse tratamientos de pinchacitos. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento hay cuando no queremos tomar un tratamiento farmacológico o no podemos porque tenemos una serie de interacciones y realmente no podemos tomarlo? Y bueno, pues es un libro que da 20 opciones. Sí, analizamos 20 plantas, unas funcionan mejor, otras no funcionan tan bien. Y otras no funcionan no funcionan nada, y eso hay que saberlo, hay que saber. A ver, está hecho desde un punto de vista, es para todo el mundo, no es un tratado técnico ni mucho menos, pero está analizado desde un punto de vista científico y ponemos los artículos científicos que hay para cada una de las plantas, de mira, esto se ha investigado, estos artículos se publicaron en tal año, lo publicó tal autor, bla, 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 y entonces en función de eso decimos, pues mira, nuestra recomendación con respecto a esta planta es no tomarla. Con respecto a esta otra planta es que te puede venir bien una infusión. Con respecto a esta se ha demostrado que ponerlo en la cabeza puede ir bien. Entonces hay 20 plantas y cada una tiene su análisis y su recomendación. Tiene una pequeña parte de anécdotas, de cosas curiosas sobre cada una de las plantas, y luego tenemos las recomendaciones finales por si alguien quiere más información, se lo puede leer, y si quiere ir directamente al grano, pues se mira la forma de preparación y la forma si la puedes tomar vía oral, si la puedes hacerte una infusión para aplicarte la vía tópica o de qué forma te la tienes que aplicar. De todo el libro y toda la divulgación que habéis hecho en todos los años de esta carrera, si hubiera un estudio o un blog que hubierais leído que os hubiera impactado mucho, que recordéis, ¿cuál sería? ¿Un estudio? Igual sobre una planta. A ver, estudios sobre plantas es que hay pocos. Hay muy pocos. Es que no interesa mucho que la gente se pueda coger una planta, que tú te puedas plantar tu romerito ahí en la terraza y te hagas una infusión, y luego qué pasa con todos los de la industria cosmética que están ahí trabajando y no vas a ir a la farmacia a gastarte 45 euros porque te estás plantando tu romero y te estás haciendo tu infusión. Eso no le viene bien a nadie. Claro, no hay investigación. La investigación la mayoría de las veces está financiada por la industria farmacéutica. Yeah. Entonces, esto no son fármacos, esto es una cosa que todo el mundo tiene a mano, con lo cual eso no se va, y no se va a hacer nunca. Nadie va a financiar eso, porque ¿quién va a invertir dinero en un seguro médico para complicaciones, en toda la infraestructura, hacer todo un análisis, todo esto, para nada? Entonces, algo que no vas a sacarle ningún rendimiento. Es complicado. Hay poca evidencia científica sobre las plantas. Entonces, sí que hay algunos artículos, por ejemplo, de Sao Palmetto, que es una planta que está sobre todo en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Hay bastantes estudios sobre Sao Palmetto, pero también por gente que luego vende el Sao Palmetto, ¿vale? Entonces, siempre tienes que tener cuidado con estas cosas. Bueno, pero el romero que habéis mencionado, ¿puede ser que hicierais un blog o un vídeo sobre el romero también? Tenemos varios. Me suena. Es una planta que es más accesible, que yo creo que todos tenemos bastante a mano. Sí, y además hay otro vídeo en el que hablamos de las recetas de romero. Nuestro canal no es un canal de recetas, pero hicimos un vídeo que tiene más de 1 millón de visualizaciones sobre el efecto del romero. Y luego mucha gente nos decía, pero no habéis dado las recetas. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer el vídeo sobre las recetas. Hicimos un vídeo con 5 recetas muy sencillas, de una infusión, de una mascarilla. Entonces, esos tienen mucho éxito y la gente le gusta mucho por cosas naturales, ¿no? Porque cada vez tenemos más tendencia a lo natural y cada vez la gente está más en este tema. Entremos al primer vídeo, del impacto del romero en nuestro cabello. Venga. Explícame. Bueno, pues hay varios estudios que demuestran que sí, que efectivamente mejora mejora el pelo. Tanto el aceite de romero, que es lo más frecuente, la forma de aplicación directamente con un masajito, eso es lo más habitual, pero una infusión de romero también haces la infusión, luego te la preparas, después de ducharte te enjuagas el pelo con romero y eso puede mejorar. Pues esto es de cultura popular más que realmente de ciencia o de farmacia o lo que sea, es una cultura muy popular y la gente dice, pues es que oscurece el pelo, es que hay una frase que me hizo gracia que yo no conocía, que es que el romero es muy celoso, que si te lo dejas se te va a caer el pelo. Pero realmente eso no es del romero, eso es de cualquier tratamiento capilar. Si lo dejas, se pierde su efecto, con lo cual te dice que el romero está funcionando porque si lo dejas, se te vuelve a caer el pelo, ¿no? Es un poco...
Nosotros sí que sobre las plantas sí que decimos, lo decimos en muchos vídeos, lo decimos en el libro, no pensamos realmente que una alopecia androgenética precoz, de esta que hablábamos antes, un chaval de 18 años que ves que ya tiene una miniaturización, hombre, pues si se empieza con el romerito y empieza a tomarse las infusiones de romero o de otras plantas, que realmente no vamos a corregir esa alopecia. Las plantas nos van a servir para hacer como coadyuvante, para darte un plus de tratamiento cuando ya estás tomando un tratamiento completo o en casos en los que está todo bien y lo que quieres hacer es una prevención, o en casos incipientes que me empiezo a notar un poquito finito, me empiezo a notar alguna cosita, me apetecería hacer algo pero no me apetece tomarme nada hormonal, no me apetece. Pues en todos estos casos te van a venir bien, te puedes estudiar las plantas, te puedes mirar, hay muchas opciones. En casos de alopecias ya importantes no es la mejor opción. Bueno, y además es algo muy sencillo de hacer, que no es lo que comentábamos, tener que ir a la farmacia, gastarse 40 euros y todo eso. Sí, pero que no va a ser una solución. Si realmente tienes una alopecia androgenética como tal, por muchas plantas, aunque te pusieras las 20 todos los días, no va a haber... 19, que hay una que va mal. Hay una que va mal. El que se lea el vídeo ya... El libro ya lo verá. Aunque te pusieras las 19, una alopecia androgenética seria no la revierte. Es eso, es como entre no hacer nada, pues eso te va a dar un poquito más. Y si tienes un tratamiento como toca, un tratamiento médico con tu mesoterapia, con tus pastillas, con tus lociones, lo que sea, eso va a ser pues un puntito más. Ya 0,5 por decir algo, pues 0,5 más que tienes, pero no va a frenar una alopecia ni mucho menos. Bueno, o sea que a mi padre que lleva 20 años calvo no le dé romero, ¿no? Dale si quieres, le vendrá bien porque es digestivo para tal, pero no con el objetivo de cuál va a tener no va pelo. a ser el pelo de Angus Young de ACDC, eso no va a pasar. Pongamos un ejemplo de receta en el que se prepare el romero. Mira, Pues la vamos a mirar enseguida. lo más sencillo es una infusión. Coges 1 litro de agua, coges Vale. 3 ramitas de romero seco, las hierves durante 5 minutos, luego lo cuelas el contenido o sea, le quitas las hojas y todo esto y ya tienes el líquido. Aquí está. Ese líquido te lo pones después de ducharte, por ejemplo, te enjabonas el pelo con tu champú habitual y luego te lo pones un poquito. Hay gente que se lo aclara después y gente que no se lo aclara. Pues ya está, eso ya es una receta sencilla de preparar y que pues bueno, no te supone un gasto extra, no te supone nada, y si hace algo, pues eso que tienes. ¿Que no hace nada? Pues bueno, pues tampoco has perdido gran cosa. Y aquí te dice la forma de aplicación, la vía de aplicación o consumo, la vía tópica, la que acaba de explicar David, la vía oral, te dice que el consumo de romero oral en forma de infusión o masticando la planta de forma directa no se ha descrito como una forma de tratamiento para la alopecia, o sea que vía oral las infusiones de romero no te van a hacer nada, no tiene evidencia de nada. Bueno, es un libro muy interesante, la verdad. Esta pues habla de las pipas de calabaza, habla de... ¿Qué más? De la cafeína, del saupalmeto, de la menta, de la cebolla, del... Sí, bueno, hay un montón ginkgo biloba. de ginkgos, sí. Uf, yo tomo mucho café. ¿Me debo preocupar por ello? De categoría. Mira, eso es muy bueno. Pero ahí tenemos dos vertientes. Por una parte, la cafeína se ha demostrado que es buena para el cabello. Eso hay evidencia científica. No se sabe cuántos cafés realmente te tendrías que tomar. 8 cafés al día. No, eran más. Yo creo que eran 40. Bueno, puede ser, no lo sé. Depende de cómo esté tan concentrado. Bueno, es la cafeína lo que se ha demostrado, no el café en sí mismo, sino la cafeína. Pero por otra parte, si te tomas 40 cafés al día, probablemente estés más ansioso, estés más nervioso, tu corazón vaya más acelerado, con lo cual el pelo también va a ir más, el ciclo del pelo también va a ir más acelerado, con lo cual se te va a caer más. Con lo cual, si controlamos un poco, es mejor. Si tenemos el equilibrio ese que decíamos, va a ser mejor. Bueno, igual si tomamos 40, empeoramos más que mejoramos otras partes que no sean solo el pelo. Por eso te digo que 40 cafés a mí me parece excesivo, pero que no te va mal. Tomar café no te va mal para el pelo, es la conclusión. Hablarme de tratamientos más comunes, más artificiales y que tengan un poquito más de base científica. ¿Cuáles son? Los más frecuentes. Hay dos tipos de tratamiento, o 3, pero los 2 más importantes son o bien pastillas o bien lociones que se ponen en el cuero cabelludo directamente. ¿Y las mesoterapias? Sí, pues esa es la tercera. La mesoterapia, que son los pinchacitos en el cuero cabelludo.
Las dos primeras, el minoxidil, es lo que hablábamos antes de la barba, el líquido que se pone en la cabeza. Esas son las que están aceptadas por la FDA americana, que es la federación, la de los medicamentos de Estados Unidos, y el finasteride oral, que son las dos únicas que están aceptadas como tratamiento. Luego la mesoterapia es inyectar diferentes productos, normalmente fármacos o plasma, por ejemplo, de cada uno, se puede inyectar y eso va a estimular también el crecimiento. La mesoterapia es una técnica, es la técnica de los pinchacitos en sí, porque hay gente que dice, ¿y qué me vas a hacer, mesoterapia o plasma rico en plaquetas? No, mesoterapia es la técnica en la que yo hago los pinchacitos en la cabeza de una forma bastante superficial y dejo el producto ahí en el cuero cabelludo. Eso es una mesoterapia y dentro del producto que pongo, pues puedo poner el plasma o se pueden poner fármacos o se pueden poner vitaminas, pueden poner distintos tipos de producto, pero lo que es la mesoterapia es la técnica del pinchazo. ¿Y qué es? Como con una aguja... Agujita finita, sí. Y haces muchos pinchacitos, y es un poquito molesto. Hablando de la segunda que me has mencionado, bueno, no sé si ha sido la primera, diría que la segunda, la de los fármacos, bueno, la vía oral. ¿Os suena Andrew Huberman? Sí. Ah, sí. Sí. Vale, pues investigando sobre esto vi un vídeo suyo que decía la pastilla que se ha comprobado que hace que regenere el pelo, no sé qué palabra usaba, en 9 de cada 10 hombres. ¿Existe tal pastilla? A ver, eso es una fórmula magistral que él ha cogido, ha hecho una mezcla de todo, ha cogido todo lo que hay, mínima evidencia de que funcione, y ha dicho, con esto me voy a hacer una pastilla. Pues este hombre toma 72 pastillas al día, tomaba, ¿no? Claro, una cosa así, 72... Claro, pero... Bueno, creo que también experimenta con su cuerpo todas las cosas, así que... Ahí no me voy a meter, pero que mete muchos componentes que sí que hay evidencia de que realmente funcionen, pero por separado. Claro, se han investigado por separado, a lo mejor incluso en ratones, pero... Yeah. Luego juntos no sabemos qué efecto tienen ni qué interacciones tienen los fármacos entre sí, porque no es lo mismo tomarte, me lo invento, un paracetamol que un paracetamol con un ibuprofeno. A lo mejor esos medicamentos tienen alguna interacción que no sabemos o que pudiera ser incluso, pueden que tú te tomas 2 pastillas y pueden que pase 2 cosas. Una, que sea el efecto de las 2, otra, que se potencien y la otra es que se inhiban, que tengas menos efecto, con lo cual no tenemos ningún estudio que haya cogido a 1000 personas, darles esa pastilla, a otras 1000 que les dé otra pastilla que no tenga eso y ver cómo evolucionan. Entonces esa es la dificultad. Claro, dices, esto mejora, rejuvenece, te quita 30 años o no. Claro. Es que cada una por separado sí, pero luego por juntas no sabemos muy bien lo que va a pasar. O sea, la pastilla de Andrew Huberman que regenera el pelo a 9 de cada 10 hombres... Yo no lo sé. No es que no, yo no digo que no, yo digo que no lo sé porque no hay ningún estudio que lo haya mirado. Yeah. ¿No? Yo, lo que decíamos antes, si no lo han hecho, pues yo no puedo decir eso no funciona, eso es un desastre. No lo sé. Entonces no lo sabe nadie. La afirmación contraria tampoco, porque no sé cuántas personas se lo han tomado en un ensayo clínico controlado, aleatorizado, todas estas cosas. Eso no lo sabemos. Entrando a la primera vía que me has mencionado antes. ¿La vía tópica? La vía tópica, ese es el nombre. Los productos que nos ponemos en el pelo. ¿Cuál es el proceso correcto para utilizar eso? No sé, ¿se pone una vez al día? ¿2? Una vez o 2 al día. Lo importante de la vía tópica siempre es que llegue al cuero cabelludo, porque si tenemos el pelo así por encima, te pones el producto y se te queda en el pelito de arriba, claro, y no llega, ahí no estamos haciendo nada, es como si lo estuvieras tirando al aire. Entonces hay que abrir, ponerse el producto y hacerse masajito para que penetre en la medida de lo posible. El cuero cabelludo es una piel gordita, es difícil que penetre porque es bastante impermeable, pero bueno, se ponen en soluciones alcohólicas y para que permitan que penetre lo máximo. Bueno, no sé si tiene mucha relación, pero ya que me has comentado la palabra masaje, el producto que me habéis traído, el masajeador. ¿Cómo funciona? Eso es un masajeador. Sí. Eso se basa en la teoría de que el masaje capilar estimula que llegue más sangre al cuero cabelludo, y al llegar más sangre al cuero cabelludo llegan más nutrientes, llega más oxígeno y entonces el cuero cabelludo, o sea, el crecimiento del cabello es mayor. Eso es lo mismo, no tenemos los masajes. Hay un estudio que sí que habla de que los masajes pueden mejorar, pero es difícil establecer un estándar, porque cada uno hará su masaje de su manera. Entonces,
el masajeador ese sirve por una parte para limpiar bien el cuero cabelludo, porque te lo pones en la ducha y penetra y llega hasta la piel, que es lo que nos interesa que se limpie más. Y por otra parte puede estimular el crecimiento al hacer un pequeñito masaje. Que el masaje te lo puedes hacer tú también todos los días cuando te duchas, te estimulas aquí en la zona del temporal, te estimulas un poquito para arriba para intentar que llegue más sangre. Lo mismo, la evidencia que puede haber escasa, el beneficio no va a ser muy grande, el perjuicio va a ser muy poco, con lo cual... Claro. No podemos pretender tratar una alopecia androgenética con masaje capilar, tampoco lo vamos a conseguir. Bueno, pero no perdemos nada. Una cosita más, es lo que decimos. Claro. De todo, si tenemos el problema de la alopecia y tenemos varias formas de atacarla, unas van a ser más efectivas y unas menos, pero si tú vas teniendo diferentes, ¿no? Pues una dieta que se me acople bien, un masajito capilar, un minoxidil tópico, un romerito, un finasteride, un evitar el estrés, un no discutir con mi pareja, todas estas cosas, pues eso vas a tener el mejor pelo que tú puedes tener. Que ese es el objetivo. Bueno, no, y nos acercamos a la pastilla de Andrew Huberman. No si metemos tantas cosas. Quizá, por eso, que no sabemos muy bien, pero bueno, son cositas que vas haciendo, ¿no? Vas haciendo la composición. Entremos a hablar de los implantes capilares, que hace ya unos años, yo creo, se puso muy de moda, bueno, y supongo que ahora también, no sé cómo está el tema de irse a Turquía y hacerse un implante allí. ¿Cómo funciona un implante capilar? Pues el injerto es muy chulo. Coges el pelo de una zona que suele ser la zona de atrás, porque hay una cosa que se llama dominancia de la zona donante, que es que el pelo de aquí, que normalmente no cae, cuando lo pones aquí, tampoco se cae, porque tiene como el sello del sitio de donde ha salido. Entonces, si este no va a caer, cuando lo pones aquí, con los años, muchos años a lo mejor sí, pero de entrada no se va a miniaturizar como el pelo propio de esta zona. Entonces, coges el pelo de aquí y lo traes aquí, o lo llevas a la coronilla, a la zona donde hace falta. No sabía que era con tu propio pelo. Claro, es un proceso lento en el que ese lento dura más o menos pues una mañana, depende de la cantidad de pelo que vayas a injertar. Se van haciendo unos agujeritos, se va sacando pelito a pelito, con una especie de pinzas. No, un punch, sí, haces como un túnel alrededor del pelito para sacarlo todo entero. Tú no sacas un tallo solamente, no sacas el pelito, sacas toda la estructura, todo el órgano del pelo, porque él te va a tener que generar más pelos, entonces necesitas el órgano completo. Lo sacas, lo agujereas así, luego con las pincitas se saca y luego ya se hacen los agujeritos y se vuelven a meter los pelos en la zona. Claro, es como sacar una raíz y plantarla en otro sitio. Lo mismo, más o menos. Como plantar cebollas, quitas de un sitio y las trasplantas en otro. Entonces eso es lo que luego tiene que coger, y por eso se dice que hay un porcentaje de pelos que no cogen, todo eso porque es tu propio pelo. Y por eso es importante, respecto a lo que decía Laura, que el pelo que cuando veas en algún sitio sin límite de folículos, sin límite de unidades, eso no es real, porque el límite te lo pone tu zona donante. Si tú no tienes pelo en la zona donante, no vas a poder extraer infinitos pelos, porque el pelo que sacas de detrás no se regenera, no vuelve a nacer detrás. Tú lo quitas de detrás y lo pones delante. Entonces hay que redistribuir de la mejor manera posible. Y hay veces que aquí tienes tan poquito que no puedes, no tienes suficiente como para pasarlo aquí. Y es importante también a la hora de hacer un diseño. Bueno, yo aquí te puedo coger X, ¿no? 1000 pelos, pero yo con 1000 pelos solo te da para hacer una tirita, pues no vas a hacer aquí una tirita y dejar el resto vacío. Entonces hay veces que directamente no puedes hacer un injerto. O sea, pero si yendo uno a uno, es un proceso muy, muy lento, ¿no? Bueno, es bastante raro, es rápido cuando se tiene práctica, es pim. Es rápido, pero es laborioso. Es laborioso y son unas horas que tienes que estar sacando pelitos uno a uno, luego se clasifican, se cuentan y luego se vuelven a... Porque no hay... ¿Cómo los contamos? Uno a uno. Uno a uno, se cuenta uno a uno porque las unidades foliculares, lo que decimos, hay veces que sale un pelo, hay veces que salen 2, otras que salen 3, incluso hasta 4 de la misma unidad folicular, con lo cual eso no lo puedes poner indiscriminadamente. Si pones pelos de 4 en la primera línea se va a ver muy artificial, porque la mayoría de los pelos que tenemos en la primera línea son de 1, con lo cual los tenemos que clasificar y luego contar para ver la distribución que vamos a hacer. No vas a empezar a poner pelos y luego te quedas sin y pones solo la mitad de la cabeza. Claro. Tienes que hacer un diseño global inicialmente y tienes que hacer un cálculo de cuántos pelos necesitas para cubrir la zona que el paciente en ese momento necesita.
Y tú tienes que dar una densidad mínima a las zonas que quieres tratar, porque si no luego también queda muy feo, queda como un bosquecillo que tienes un árbol aquí, otro allá, eso no queda bonito. Las zonas que tratas les tienes que dar bastante densidad. Hay gente que dice, bueno, pues si me sacas 1000, lo distribuyes por todo. No, porque eso no va a quedar bien, va a quedar feo. Entonces hay que hacer un planning de tratamiento según lo que tienes y lo que decías antes. Por pequeño que sea un injerto, 1500 pelos es lo mínimo para un injerto de unas entraditas y una primera línea. Entonces pues son 1500 de sacar, 1500 de contar y 1500 de poner. Es un ratito. Claro, es un número grande, pero realmente no tenemos como millones de pelos en la cabeza. ¿Cuántos pelos hay? Millones no, a lo mejor hay... Es que no tengo claro el número, pero... Pero vamos, que habrá 70.000, ¿no? No sé. Ah, bueno, me he pasado mucho entonces. No lo sé. De millones no lo sé, pero a lo mejor 10... Cuando es saludable, Sí, puedes sacar a lo mejor de una zona donante mucho, yo creo que más de 10.000 pelos no deberíamos sacar, porque la zona donante se te va a quedar esquilmada, se te va a quedar con cicatrices que va a quedar como si estuviera apolillado. El resto del pelo no te va a cubrir, con lo cual esos mega trasplantes hay que tener mucho cuidado de que no te quede mal en la zona en la que lo vas a hacer. Lo normal es tener entre 120 y 260 pelos por centímetro cuadrado. Entonces, pues bueno, no sé cuántos centímetros cuadrados tendrá la cabeza, pero... Yo tampoco. Pues eso, es la multiplicación. Y eso. ¿Y por qué se puso tan de moda ir a Turquía? ¿Es por un tema del precio? Es por tema de precio. Claro, pero eso fue hace unos años. Hace unos años aquí en España había poca gente que lo hiciera, y entonces los precios estaban muy altos. Entonces, en Turquía había también unas subvenciones estatales que permitían que los precios de las clínicas bajasen. En Turquía había gente que lo hacía muy bien y había gente, claro, es como decir, que lo hacía muy mal. Había gente que lo hacía muy mal. Entonces, vemos bastantes desastres de gente que se ha ido a Turquía a hacerse el injerto y gente que lo tiene muy bien. Entonces, claro, no es Turquía, lo hace todo el mundo igual. Hay clínicas low cost en Turquía y clínicas que están bien. Entonces, y clínicas que están muy bien y además teniendo en cuenta la cantidad que hacen, pues tienen mucha práctica. Sí. El problema de Turquía es más bien el tema del seguimiento de después. Tienes cualquier problema, normalmente cuando hacemos un injerto pues luego a veces pica, a veces salen unas costritas, hay que hacer lavaditos, hay que hacer un seguimiento. Puntualmente pues puede haber algún pequeñito problema, claro, todas esas cosas no te pueden atender. ¿Cuánto puede ser el coste, por curiosidad? En Turquía yo creo que entre 2.000 y 3.000 o 4.000, entre 2.000 y 4.000 euros estarán. Sí. Pero es que ahora ya no hay tanta diferencia. No. En España ya puedes encontrar sitios que están muy, muy bien desde 3.000, 3.500, 4.000 euros. Que antes te ibas a 12.000, 6.000, 12.000. No, claro, si te tienes que ir a Turquía es que aquí tiene que estar mucho más caro, porque si no irse a Turquía... No, pero es que ahora como hay más gente que lo hace, aquí ha bajado el precio. Entonces, antes sí que estaban, lo que dice Laura, estaban 12.000, 14.000, 18.000. Entonces, eso la gente, si comparas 18.000 con 3.000, dice, pues mira, me voy a Turquía y que sea lo que Dios quiera. Pero ahora no vale tanto la pena la diferencia de precio con la atención de después. Si después no tienes una atención posoperatoria importante, el injerto no es... A ver, el injerto es importante, pero el antes y el después a lo mejor es tan importante como el propio acto, ¿no? Entonces, el cuidado de después, el tratamiento de después, hacerte un injerto y no llevar tratamiento es una mala política, porque es casi seguro sinónimo de que eso no va a ir bien, porque tu pelo nativo, el que tú tienes ahora antes de hacerte el injerto, ese va a seguir teniendo la tendencia a caerse. El injerto no trata la alopecia, el injerto la disimula. Tú coges pelo detrás y lo pones delante, pero tu tendencia natural, lo que estamos hablando antes de la miniaturización, eso en tu pelo nativo va a seguir, con lo cual ese pelo a la larga tiene la tendencia a caerse. Entonces hay que intentar mantenerlo cuanto más tiempo mejor. Claro, vino un exculturista, no sé si os suena Alexandre Costa. No. Bueno, es exculturista, pero que ahora es endocrinólogo, no sé si he dicho bien el nombre, pero sí. Algo así similar, que se hizo un injerto de pelo cuando aún competía y se le volvió a caer. Porque no podía tomar medicación, ¿no? Claro.
hay que hacerse aún muchísimo tratamiento, bueno, de todos los que estamos comentando, incluso de plantasitano, aunque nos hagamos hecho el injerto, no es como que deje de caer para siempre. No, es que no deja, el proceso sigue el mismo, no lo tratas, o sea, lo que haces es cambiarlo. Lo que pasa es que el pelo de aquí detrás, si has visto a la gente que se queda completamente calva, no se cae. La mayoría de la gente tiene el pelo ahí, entonces tú coges ese pelo que no está predestinado a caerse. A lo mejor con 90 años sí que se ha miniaturizado, pero ese es el pelo que pones delante y mantiene las características de detrás, y entonces no se cae, pero el resto va a tener la misma tendencia. Bueno, no sé si ahora os voy a sacar un poco de vuestro conocimiento, espero que no. A ver. ¿Cómo nos afecta emocionalmente todo el tema de que se nos caiga el pelo? De tener entradas. Pues hay de todo, hay gente a quien le afecta mucho. Nosotros tenemos una pregunta es una pregunta que hacemos siempre, que la tenemos en nuestra historia clínica. ¿Y cuánto te afecta la alopecia? Y hay gente que te dice un 10 y la estás viendo y dices, ¿en serio? Un 10. Y hay gente que la ves que está fatal. Ayer vi una señora súper calvita, un poquito mayor, pero súper calvita, le venía casi por aquí. ¿Y cuánto te afecta? 6, un 5, depende mucho de personas. Pero no es desdeñable. El efecto psicológico que tiene la alopecia, tanto en hombres como en mujeres, es importante. La mayoría, claro, cuando tú vas a una clínica ya es porque te preocupa, no coges te vas a la clínica de Castellón, que están los doctores tal, para decir, no, si a mí no me preocupa, a mí me da igual, ¿no? Los que vienen ya tenemos el sesgo de que son los que les preocupa, pero realmente lo que dice, del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa? Pues 6, 7, yo creo que entre de el 7 para 7 y arriba, el 9 está. O sea, es algo bastante serio, más del 7. Sí. Entonces... Claro, entonces eso es una cosa importante que a veces se frivoliza un poco, ¿no? No sé si has visto una película que se llama Por los pelos, que se van a Turquía, pues una española sin... Es poco probable que me digas una peli y la conozca, ¿eh? Yo es que no... Pues en esta película se frivoliza mucho con ponen una historia de superación, pero son chistes de casi lo conseguimos por los pelos, no sé qué, ¿sabes? Yeah. Todas las bromas que se hacen a la gente con alopecia, eso puede ser muy duro para mucha gente con alopecia. Yeah. Entonces, hay gente que no, gente que se rapa, que está encantada, pues yo soy calvo, bueno, pues fenomenal, pero la gente que lo sufre, hay mucha gente que lo sufre mucho. Mira, una anécdota, nosotros en Castellón tenemos unas fiestas que se llaman las fiestas de la Madalena, ¿no? Que son fiestas que son muy en la calle, que son muy, bueno, que invitamos a la gente a que venga porque la verdad es que son bonitas y son para todo el mundo. Pues vino un chico que me dijo que tenía 23 años y me dijo, yo llevo 5 años sin salir a las fiestas. No sale a las fiestas por la vergüenza a que le vean que se está quedando sin pelo. Claro, cuando te dicen eso, dices, ostras, eso es para uno de Castellón es una cosa fuerte, el no salir a las fiestas de la ciudad, ¿no? Entonces, eso te da una impresión, una imagen de lo que representa para esa persona el no tener pelo, o el estar perdiendo pelo, o el tener menos densidad. Esas cosas son importantes. Claro, sí, es cuestión de salud mental también. Sí, es súper importante. Entonces los injertos, claro, no es como una operación estética, que también se demonizan bastante por el hecho de, no sé, por ejemplo, operar ese músculo para tenerlo más fuerte, o los pechos, cosas así. Hay mucha gente que lo critica porque es como tienes que estar a gusto y sentirte natural y tal. Claro, lo del pelo es más complicado porque es como algo genético que no podemos controlar y que realmente nos afecta. Y además estás moviendo tu pelo de sitio, tampoco estás poniéndote nada, es tu pelo que lo estás redistribuyendo un poquito y ya está. Claro. Pero bueno, el tema de la estética, de la medicina estética y de la cirugía estética, hay que moverse entre lo que es ayudar a la persona que tiene un problema. Si tienes la nariz que no te gusta tu nariz, pues a lo mejor con una cirugía estás mejor y te sientes mejor contigo mismo. Lo del pelo es lo mismo. Si a ti no te preocupa el pelo, oye, pues tan tranquilo. El problema es cuando sí que te preocupa el pelo, cuando tu imagen... Hay gente que no se reconoce cuando se empieza a perder el pelo. O hay veces que vemos alopecias areatas, que son estas que salen las chapitas de calvas, y a veces son alopecias muy grandes y se llega a perder el pelo y te dicen los pacientes, yo es que me miro al espejo y no me reconozco, no reconozco que soy yo. Claro, esas cosas son durísimas, ¿no? de entender. Con lo cual no es una frivolidad. En la areata no vamos a hacer un injerto,
pero no es ninguna frivolidad decir, oye, me quiero poner pelo, me quiero ver mejor, quiero ser la persona que siempre he sido, oye, pues fenomenal, ¿no? Y una cosa que no hemos comentado, pero que aprovecho para decirla, es que en las mujeres también se hacen injertos capilares, por supuesto. Entonces también procuras con medicación mejorar todo lo posible, pero una vez que hayas mejorado todo lo posible, hay zonas que no acabas de recuperar y ahí puedes hacer un injerto perfectamente. Pues os agradezco muchísimo que hayáis venido hasta Cornellá, bueno, Barcelona, a grabar el podcast. Me gusta mucho terminar con una pregunta, porque a veces acaba el podcast y el invitado justo me dice, ostras, venía en el coche pensando que quería hablar de esto y se me ha olvidado. ¿Hay algún tema que después de tantos años de divulgación sobre todo lo que es la salud capilar no hayamos mencionado? Hombre, no hemos hablado de finasteride y de impotencia y de todas esas cosas. Pues entremos a ese tema. Eso es un melón complicado, ¿eh? Eso es un melón complicado. Tenemos tiempo, no pasa nada. ¿Qué es el finasteride, primero? El finasteride, cuando estaba hablando David de los tratamientos que se hacen para el pelo, de los tratamientos médicos, pues lo que hemos comentado, podemos poner las lociones encima del pelo, podemos hacer las mesoterapias, que es que ponemos el producto, o podemos tomar medicación vía oral. Dentro de los fármacos que tomamos vía oral se puede tomar minoxidil, que es un vasodilatador, y se pueden tomar otros fármacos varios que no vienen al caso, y se pueden tomar finasterida o dutasterida, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa y van súper bien para el pelo, son muy efectivos, te los tiene que recetar un médico porque no los puede tomar todo el mundo. El finasteride en concreto es un medicamento que se da para la próstata, se da para la hipertrofia de próstata en señores un poquito mayores que ya la próstata se les había hecho grande y vieron que estos señores que tomaban este fármaco les crecía el pelo, entonces bajaron las dosis y se utiliza la mínima dosis posible para que funcione sobre el pelo, se dan dosis de 1 miligramo al día y va muy bien en mucha gente. Es un fármaco que se utiliza muchísimo. Pero si entras en internet y pones finasteride, hay mucha gente que habla de los efectos secundarios que pudiera tener, ¿no? Entonces, es un fármaco antiandrógeno, es decir, que evita el efecto de los andrógenos sobre el pelo, pero también evita el efecto de los andrógenos en otras partes del cuerpo, con lo cual podría llegar a tener complicaciones de tipo disfunción eréctil, podría tener problemas de disminución de la libido, reducción del volumen del semen. Entonces eso a los hombres nos suele preocupar bastante y es una de las preguntas frecuentes de la gente que viene a la consulta, porque tú recetas cualquier medicamento que se te ocurra, nadie te pregunta por los efectos secundarios, pero el finasteride es 100% de las veces te preguntan sobre los efectos secundarios que pudiera tener. Entonces es una cosa que hay que desmitificar un poco, hay que decir, pues, tampoco es tan frecuente, tampoco es tan habitual, 95% de las ocasiones no va a pasar nada, pero hay un porcentaje de gente que podría llegar a tener algún efecto secundario. Por eso creíamos que íbamos a hablar sobre ese tema. Y ahora también están diciendo que causa ganas de... Dilo para que no... de hacerse daño a uno mismo. Entonces, porque no se puede decir la palabra que empieza por su y acaba por idio. Vale. Entonces, eso hay incluso un comunicado de la Agencia Europea del Medicamento, sí, de que lo tenemos que decir a todos los pacientes, y realmente esto también nos parece un poquito exagerado. Lo que sí que hacen, y yo sí que lo digo siempre a los pacientes, es una persona que no tiene problemas, lo normal es que no le den ningún problema a nivel anímico, pero una persona que está un poquito tristona, que tiene tendencia a la depresión, pues sí que como que estiran un poquito para abajo, ¿no? Están nadando y no puedes, estás así intentando levantar la cabeza y él pues como que te la agacha un poquito para abajo. No van bien cuando tenemos antecedentes de depresión y no se dan en estos casos directamente. Hostia, no conocía estos efectos secundarios. Y luego siempre decimos también que si estás buscando un embarazo, bueno, si la pareja está buscando un embarazo, tampoco se debe de tomar este tipo de fármacos, ya para que quede también dicho. Bueno, si nos hemos dejado algún tema más, como os digo, me sabe mal porque no tengo suficiente experiencia aquí como para tocar todos los importantes, por eso me gusta mucho. No, yo creo que lo hemos tocado bastante, ¿no? Sí. A ver, se trata de una cosa general, no vamos a entrar al detalle porque aquí podemos pegar una chapa
de horas de medicamentos, de finasteride, del minoxidil, del dutasteride, de la, no sé, de la... Bicalutamida, que ahora quiere todo el mundo, te viene diciendo, quiero bicalutamida. Bueno, hay 1000 fármacos, hay 1000 tratamientos, hay 1000 plantas también, entonces no... Yo creo que lo hemos tratado todo lo que le puede interesar a tu audiencia, yo creo que lo hemos... Me alegro que acabéis con ese sentimiento. Sí que es verdad que el pelo es poco conocido por el médico en general, que nunca se ha preocupado del pelo, y yo sí que animaría a la gente que tiene un problema capilar en ir a un médico que sepa de pelo, porque no es una cosa que en la universidad no te explican tanto de pelo. Entonces, pues alguien que tenga un problema capilar sí vale la pena que piense que hay médicos que se dedican al pelo. Pues estarán todas vuestras redes en la descripción para que puedan ir a contactar con vosotros, y sobre todo temas como el finasteride, que yo, sin saber mucho, sí me suena el nombre. Yo creo que es una pastilla bastante conocida. No conocemos los efectos secundarios. Y me parece muy importante que existan personas como vosotros que divulguéis sobre estos temas, así que estará todo en la descripción. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros por venir. Muchas gracias por llegar hasta el final del podcast. La verdad que es increíble que os hayáis quedado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Y nada, si os ha gustado, recordad suscribiros, dejarme algún comentario de mejora o de vuestra opinión, o de si os ha pasado alguna de las cosas que hemos mencionado, o si tenéis pensado empezar algún tratamiento, etc, etc. Siempre pues, está guay recibir un poco de feedback de vosotros, de los oyentes, de los que lo escucháis. Y nada, veis que no está el color rojo que estoy poniendo últimamente, pues simplemente me parecía chulo también ponerlo de color azul, y quería simplemente dejar aquí al final, para los que hayáis llegado, que tengo un servicio de grabación, edición y gestión de contenido de todo tipo en general que controlo junto a mi socio, así que si os interesa grabar algún tipo de contenido, ya sean Reels, Podcasts, Ads, VSLs, etc, etc, tenéis mi correo en la descripción, escribirme directamente al Instagram, y nada, vamos a ver cómo nos podemos ayudar.